Hola amigas y amigos, es un gusto estar otra vez con ustedes en otra emisión más de Diálogos con Café Oaxaqueño, en un programa que es un lujo y un disfrute en lo personal, ¿no? Porque hay la oportunidad de conjuntar dos temas que maridan muy bien, que es la cultura y el café. Además, hay múltiples ejemplos que en la historia uno y otro se explican y se retroalimentan. Primero que nada quiero presentar a nuestros amigos David Caballero, Marisol Guzmán, fundadores de Revolución Orgánica Café Galería, que está en la Villa de Etla, agradecerles su presencia, que estén aquí. Y bueno, pues un queridísimo y admirado amigo, Alonso Aguilar Orihuela, que requiere poca presentación, escritor, periodista, promotor cultural, director general en 979 Arte Actual, y sobre todo un apasionado del tema de la cultura. Alonso, qué gusto que estés aquí hoy. Muchas gracias, Enrique. Y bueno, pues justo como ven en la mesa que hoy nos han adornado y compartido nuestros amigos de Revolución Orgánica Café Galería, pues andamos muy en el tema, ¿no? David, Marisol, además de que se sientan muy bienvenidos, pues me gustaría que nos empezaran a platicar de quién es y qué hace Revolución Orgánica Café Galería, porque tiene un concepto particular que además ya ha sido probado con el tiempo, con lo cual significa que ha habido mucha resiliencia y ganas de persistir en el tiempo. ¿Por qué no nos platican? Claro. Sí, gracias. Te agradecemos la invitación, Enrique. Pues es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo también con Alonso. El proyecto Café Revolución Orgánica inicia en 2014. Hablaré un poco de la historia, breve. Inicia como un proyecto académico, escolar, en esta búsqueda de un proyecto productivo. Entonces, mi familia materna es de la Sierra Norte. Mi abuelo tenía árboles de café que se quedaron. Entonces me nace una inquietud, ¿no? de empezar a conocer o a retomar este trabajo del café. Empiezo a investigar sobre el café orgánico, el proceso que lleva, y se me hace una tarea bastante importante, porque hablar de café también es un sinónimo de hablar de cultura y de una riqueza biológica, y aparte de la identidad de los pueblos cafeticultores del estado de Oaxaca. Entonces, algo muy importante, no solamente es comercializarlo, y empiezo a darme a este trabajo, ¿no? Empiezo a tocar puertas, empiezo a acercarme a los mercados locales de la Sierra Norte, empiezo a viajar constantemente, a hacer encuestas, a conocer el producto que ellos estaban produciendo, y empezamos a trabajar nosotros con el café orgánico, que tiene certificaciones nacionales. Entonces en el camino me voy encontrando con muchas personas que me van ayudando, que me van ofreciendo la mano para poder desarrollar todo este proceso. Entonces, pues al año de que empieza el proyecto, pues me encuentro con Spencer Farías, ¿no? un artista visual, plástico, oaxaqueño. Y entonces en charlas así de café nos sentamos y empezamos a contar historias de vida, y nace esta propuesta de a intervenir las bolsas, ¿no? Yo en ese tiempo estaba buscando pues quien hiciera la impresión de los empaques, y justamente él me dijo, oye, pues yo también yo hago serigrafía, ¿no? ¿Qué te parece si hago una prueba del empaque? Y a ver si te gusta. Y le dije, bueno, no, era una apuesta incierta a lo que iba a pasar, a lo que hoy estamos viviendo como café, como proyecto. Al poco tiempo nos sentamos, nos volvemos a reunir, y nace la primera gráfica, ¿no? La madre de todas estos empaques, que es esa que está ahí, la segunda, Mona Lisa. Esa, la segunda, esa es como la mamá, ¿no? de todos los empaques.
porque es una historia de vida, ¿no? En una charla, en una tarde estábamos platicando historias en común, y él se va con la idea, después me platica que se va con la idea de todo lo que habíamos charlado, también sobre el café, y regresa, ¿no? Y me enseña la bolsa. Pues yo quedé emocionado, ¿no? Quedé impactado ante la propuesta que él hace, que siempre es única, que es muy arriesgada toda la propuesta que hace, porque rompe, ¿no? Esta propuesta que solamente se ve aquí, y que es muy diferente a todo lo demás. Totalmente. Entonces, porque pasa de ser algo utilitario, pues a darle un sentido artístico, ¿no? Y como comentas, pues tiene otro sentido ya la bolsa. Y bueno, los 4 años, Marisol, yo creo que porque el lugar, que es en Etla, pues ahora ya el proyecto está muy consolidado, pero ha de haber habido momentos complicados, ¿no? Claro, sí, en realidad la idea de concentrar el café en Etla, en primera instancia es por la oportunidad que se nos dio del espacio, y también porque Etla es considerado un centro de abastecimiento desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, quisimos como conjuntar también esta idea. Aún en la actualidad sigue como existiendo, a pesar de esta situación de la pandemia, la presencia y la visita de diferentes personas, que ya sea que vengan de los pueblos cercanos o de la ciudad incluso, ¿no? Quisimos trabajarlo aquí justo por esta parte del que les comentaba de abastecer de alguna manera las necesidades básicas de las personas. Sí fue un poco difícil, es un espacio un lugar en el cual no se tiene una buena cultura del café. Desafortunadamente, a pesar de que Oaxaca tiene un gran café, normalmente consumimos el soluble, ¿no? Es como lo que más se conoce. Entonces sí llega como a romper esta costumbre de tomar el café. Tiende a ser como un poco una barrera el conocerlo, el acercarse al espacio, el poder recibir incluso una bolsa con una gráfica y darle una segunda vida, ¿no? Una segunda utilidad, que normalmente pues es un empaque, lo vaciamos, lo tiramos, pero con tiene una segunda vida, le estamos dando otra utilidad, ¿no? Entonces sí fue difícil, sin embargo la gente nos fue conociendo, se fue corriendo la voz, estuvimos como tocando puertas también para tener productos de la misma localidad, y poco a poco la gente fue aceptando el proyecto. Ahora estamos por cumplir 4 años y realmente la gente pues empieza a acercarse, ¿no? Empezamos con el trabajo del café natural, convencional. Ahora estamos trabajando el café de especialidad, gracias a un vínculo que se realizó a través de la ONG Heifer International, que nos dio la posibilidad de poder tener el contacto directo con la productora, ¿no? En este caso, nuestro café pues es cultivado en la Mixteca, y nuestra productora pues se llama Basílica López, y pues tenemos el contacto directo con ella, ¿no? En un principio era como conseguir el café a través de intermediarios. Claro. Ahora no, ahora sabemos de dónde viene, quién lo produce y todo el trabajo que hay detrás, que también queremos transmitir nosotros en una taza, ¿no? Que tú vayas al café y que podamos nosotros transmitirte toda esta información de dónde viene, que es un pago justo para tanto al productor como para lo que desencadena incluso toda esta comunidad que forma Revolución Orgánica de tostadores, productores, baristas, artistas, incluso que se adentran a nuestro proyecto también, como en el caso de Spencer, en el caso de Abril Salgado también, que tenemos esta parte ya de su presentación en Cold Brew. Entonces es como esta plataforma que incluye a todo aquel que esté interesado en formar parte de Revolución Orgánica. Alonso, yo creo que escuchándolos has pensado un montón de analogías con el tema del panorama del arte, ¿no? De entrada en el tema de las periferias, en el tema de cómo puede parecer algo que no es indispensable, pero lo es, ¿no? Es decir, yo no dudo que ahí nuestros amigos en Villa de Etla, pues de este espacio cultural, ahora
se lo están apropiando, ¿no? O sea, la gente cuando tiene acceso a café de calidad, arte, pues lo necesita también, ¿no? O sea, son necesarios. Eso, y también, por ejemplo, lo que nos dice David, ¿cuántos productos culturales no habrán salido a través de una charla de café? Sí, totalmente, incluso hasta es en la historia del arte el café donde se reunían los estridentistas, ¿no? El café en Ámsterdam donde se reunían el grupo Cobra, ¿no? Los infrarrealistas. Los infrarrealistas. Los infrarrealistas. Creo que ese se echaban más cervezas que café. Pues de La Habana, en el café La Habana, que sale... ¿En los Detectives Salvajes? En los Detectives Salvajes, que se llama Café Guatemala. Ah, mira. Sí, sí, sí. Pues hay una historia vinculante entre el arte y el café que es muy, muy vieja, ¿no? Y que ustedes han sabido vincular de manera muy, muy buena. Yo no conozco ningún otro proyecto que esté haciendo esta vinculación, y ETLA poco a poco se ha convertido en un centro de más refinado de consumo, ¿no? De diferentes cosas. Si en efecto el distrito de ETLA, por todas las comunidades que abarca, era un lugar de abastecimiento, como bien lo señalas, cada vez más hay grupos como los Etecos Creando Sin Causa, donde está Abril, donde está Libertad, donde está Omar Elí. Ha habido otros proyectos también de galerías que, bueno, van acercando a la gente a un núcleo donde usualmente se consumía el quesillo, la baracoa, etcétera, pero ha habido un poco una vuelta de tuerca, y me da mucho gusto ver que a veces hay propuestas mucho más contemporáneas dentro del espacio rural en Oaxaca que dentro del espacio urbano. A veces el aspecto, esta etiqueta de contemporáneo, que es una etiqueta que se acuña desde fuera, desde Europa básicamente y desde Estados Unidos, pues tiene muchos prejuicios, y uno de esos prejuicios es, como tú mencionabas, la centralidad del discurso y la centralidad de los lugares de difusión y promoción de la obra. Entonces, cuando diferentes artistas en Oaxaca, como la colección de libros que hicimos con unos compañeros hace un año, cuando estos artistas se unen a otros movimientos sociales como el café o como tantos que hay en Oaxaca, pues toma otra dimensión, ¿no? Pienso totalmente en la lucha de Francisco Toledo en defensa del maíz nativo, que se unieron muchísimos artistas, ¿no? Pienso en los 60, en los 70 en la COSEI, y llegando a Oaxaca, al Istmo específicamente, gente como Carlos Monsiváis o Graciela Iturbide, ¿no? Entonces yo creo que ese cruce entre el arte y lo económico se tiene que fomentar mucho más en Oaxaca. La cultura es un capital y no se ha visto como tal plenamente en Oaxaca, ¿no? Estamos en el siglo XXI, donde al mismo tiempo convergen personas, grupos sociales que están preocupándose por reunirse y hacer un cafecito o hacer una galería y abatir a los intermediarios, y al mismo tiempo hay gente que a nivel empresarial está deduciendo impuestos, invirtiendo en la cultura, ¿no? O está generando proyectos de consumo cultural muy específicos. Entonces, en Oaxaca, la verdad, se percibe y se manifiesta la cultura con un rango amplísimo, pero creo que si no nos cae el 20 de que cada vez más tenemos que buscar otras fuentes de financiamiento que no son el Estado, no vamos a poder desarrollar proyectos con la misma envergadura, porque al final de cuentas la cultura también necesita insumos, ¿no? Totalmente. Siempre este diálogo difícil entre las propuestas que salen de lo usual, ¿no? Y encontrar la vida económica, la viabilidad económica, ¿no? Entonces, siempre serán muy bienvenidas las propuestas como las de nuestros amigos de Revolución Orgánica, Café Galería, ¿no? Es un gusto lo que nos platican hoy. Y bueno, ¿por qué no nos comentan cuáles son sus redes sociales, dónde se les puede encontrar, qué productos son? Porque la intención yo creo que es visitarlos, que esto sirva como una ventana de interés para que qué maravilla que estos espacios se llenen de muchas oaxaqueñas y oaxaqueños que vean que también en ETLA, por ejemplo, además de ir a desayunar, encontrar un quesillo extraordinario, hay una propuesta interesantísima en el tema del arte del café. Sí, claro. Lo que nosotros venimos ofreciendo, ¿no? Y también el compromiso que tenemos
es social, ¿no? y biológico, porque conlleva muchas partes, ¿no? La producción, la comercialización del café. Ya lo mencionaba Marisol, hay un trato directo con la productora gracias a esta vinculación que se hace con Heifer. El compromiso social, ¿no? que hay por que haya una transparencia y una trazabilidad. Es muy importante mencionar la trazabilidad que hay con el café, que es decir, todo el conocimiento que hay de la cosecha hasta la taza. Por ejemplo, en las bolsas tenemos el código QR en el que pueden acceder todos y está la información específica del café, quién lo produce, tiene un nombre, un apellido, un puntaje en taza que también está bajo las normas de la SCA. Y es muy importante esta parte porque nosotros decidimos descentralizar una barra de café y situarla en Etla, ¿no? Que ahorita decía Alonso acertadamente, Etla está creciendo, tiene una cultura bastante diferente a diferencia de pueblos tal vez vecinos, ¿no? de la ciudad, y que lo hace más atractivo cada vez que va esto evolucionando, aparte de la gastronomía que ofrece. También pues es un lugar muy concurrido los días miércoles, que es el día de mercado, y que ahorita por toda esta situación de la pandemia se ha aplazado, no ha habido ese tránsito de personas, pero ofrecemos este espacio, ¿no? que aparte de servir una buena taza de café o métodos de extracción, también manejamos infusiones en frío, que es pues un café que lleva un tiempo de 24 horas para poder degustar un café también de especialidad. Y aparte nuestras paredes pues tienen obra de artistas diferentes, que llevamos 4 años rotando las exposiciones, obras fotográficas, gráficas, variando, ¿no? No siempre teniendo la misma obra. Aparte de nuestro café, pues tenemos ese atractivo o ese valor agregado en las bolsas, en los empaques con gráfica, que es accesible para todo el público. Todo aquel que aprecia las bolsas, el café, que va de la mano con el arte, con la cultura, pues es lo que ofrecemos, ¿no? Además de que también hay una repostería, una cocina que ofrece, que se realiza, que se elabora con insumos locales, ¿no? Y que Marisol es la encargada, que tiene un talento excepcional para ello. Y entonces todo ha conjuntado este equipo de Revolución Orgánica, lo ha ido consolidando con el tiempo, a pesar de que fue una apuesta muy arriesgada estar en Etla. Entonces es lo que... ¿Cuáles son las redes sociales, Marisol, para encontrarlos? Nosotros nos encontramos en la villa de Etla, sobre la calle principal, es Morelos número 7, muy cerquita del mercado, por si han visitado también esta parte de Etla. En Facebook nos pueden encontrar como Revolución Orgánica Café Galería, y también tenemos el Instagram de Revolución Orgánica 1 para que nos puedan buscar. Creemos también que nosotros tenemos un compromiso para con pues, los productores y todo el equipo que está detrás de Revolución Orgánica de generar un mensaje del consumo de café, ¿no? Y que ustedes puedan degustar el café de especialidad y en Etla y no justamente tener que viajar a la ciudad. Entonces todo aquel que se atreva a probar esta experiencia pues será muy bien recibido en nuestros espacios y podemos ofrecerle pues los diferentes productos que ya les estamos comentando. Extraordinario, pues David, Marisol, pues agradecerles que nos compartan todo esto que han hecho durante este tiempo y que seguirán haciendo, ¿no? Entonces, pues muy afortunados de tenerlos hoy con nosotros. Alonso, pues realmente nos deja ver cómo el panorama del arte o del arte contemporáneo en Oaxaca, bueno, ya no sé si todavía el tema de contemporáneo define algo, pero es complejísimo, ¿no? Sí, claro. Y eso nos lleva a que nos platiques ahí que estás impulsando desde hace varios años en 979 Arte Actual. Sí, pues sí.
Me decidí enfocar en lo contemporáneo porque a nivel nacional ha habido como un desprestigio de este arte, ¿no? Ha habido en distintos medios impresos y electrónicos críticos de arte que no nada más son muy severos, sino también a veces asertivos, pero que yo creo que es como ponerse a jugar fútbol un profesional con un niño, ¿no? Pues le vas a dar una goliza. Sí, totalmente. Entonces, a partir de ese tipo de actitud que me parece demasiado confrontativa y que yo creo que no es la crítica de arte así, la crítica de arte es un exégesis, una forma de hacer entender al otro qué es lo que está expresando alguien. Entonces, yo retomé, para hacer algo contemporáneo, retomé a un escritor del siglo XIX, Charles Baudelaire, que en El pintor de la vida moderna dice que todo artista fue contemporáneo en su tiempo, ¿no? Entonces, con ese chascarrillo, Baudelaire tira el contexto etario o de tiempo y plantea que lo contemporáneo es otra cosa. Entonces, yo lo que digo en un ensayo muy grande que expongo en el libro es que lo contemporáneo es la capacidad que tienen los artistas de poder recrearse a sí mismos y salir de su lugar de confort para poder crear otra cosa, ¿no? Pienso que el artista contemporáneo por antonomasia en Oaxaca es Francisco Toledo, que aunque durante gran parte de su vida tuvo una temática sexual repetitiva y una fauna que regurgitaba los mismos discursos, aunque de manera diferente, hasta el día de su muerte fue un artista que experimentó con diferentes soportes como la cerámica, como los guaches, como las instalaciones, con los papalotes, con caparazones de tortuga. Y creo que en Oaxaca la tradición precisamente es la innovación, no la repetición. Entonces yo lo que hice fue imaginarme un museo, pero en un libro. Entonces lo que hice fue una curaduría editorial y seleccionar 57 artistas que demostraran a nivel nacional que en Oaxaca hay un arte contemporáneo muy sustentado en otras tradiciones como la zapoteca, en tradiciones como la japonesa. ¿Y por qué? Porque en Oaxaca tenemos afortunadamente un ecosistema cultural desde 1988 que se creó el Yago, lleno de bibliotecas, de galerías, de museos, y son de diferente índole. Hay museos auspiciados por el gobierno del estado, por capital privado como la Fundación Hart, por inversiones mixtas como los museos de Toledo. Entonces creo que este ecosistema cultural ha hecho que la gente, los artistas tengan más información y puedan expresar lo contemporáneo de maneras muy distintas, ¿no? Justo esto que nos platicas, o al libro que aludes, que es la colección bibliográfica de artistas contemporáneos de Oaxaca más 50, que me voy a permitir mostrar porque realmente este es un esfuerzo ya indispensable para entender ahora el panorama, no del arte en Oaxaca, sino del arte contemporáneo en México, ¿no? Efectivamente. Si Oaxaca siempre se le ha reconocido, pues que es un polo cultural, más allá del cliché ya de los lugares comunes de la escuela oaxaqueña, yo creo que lo que nos estás presentando aquí es justamente eso, ¿no? El toma de hacer arte en Oaxaca y lo complejísimo que puede ser, ¿no? Desde posturas políticas, pero que no hay, y qué bueno, el buen arte, ¿no? O sea, no hay la línea correcta, no hay algo que se debe de estar haciendo, sino precisamente hay una riqueza contradictoria, ¿no? Y eso se esperaba del libro también. Yo creo que una parte importante de este libro es su actitud editorial. No se pensó este libro como un dogma, sino se pensó este libro como un punto de diálogo con otros críticos de arte. Están críticos de arte como Germán Gómez-Haro, como Joaquín Barrientos, como Paola Ambrosio Lázaro, como Irán Villalobos, como Ariel González, Fernando Solana Olivares, y yo, quienes tenemos puntos de vista en ocasiones contradictorios a lo que nosotros vemos en Oaxaca, ¿no? Y lo que pretende el libro es precisamente mostrar que no hay un discurso hegemónico, sino que hay una pluralidad de discursos de acuerdo a tanta información que recibimos, no solamente por este ecosistema, sino también por las nuevas tecnologías, ¿no? Claro. Me da mucho gusto que cuando le doy estos libros a los artistas que participaron, me dicen, mira, es que yo no conocía tal o yo no conocía tal. Entonces, a veces entre el propio, lo voy a decir así, aunque es entre el propio gremio artístico, no nos conocemos entre todos, pues. Entonces, es importante saber a veces qué está haciendo el otro desde un momento determinado. Y creo que una aportación importante es que
todo esto se crea alrededor de una marca que está registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual con la intención de fomentar las empresas culturales, ¿no? La 979 Arte Actual Oaxaca es una galería, pero también produce libros, también produce documentales, estamos produciendo podcast de recomendaciones literarias en un formato muy concreto y difundido en redes sociales. Extraordinario, realmente muy necesario, ¿no? En estos nuevos lenguajes, que se agradece, pues, ¿no? Como que no pierde la idea de la divulgación de la cultura de una manera gratuita, libre, amable, flexible. Y entonces esta intención de la marca 979 es hacer notar que tenemos que encontrar en Oaxaca vínculos entre lo creativo y lo económico. Totalmente. No está peleado una cosa con otra, y es un esfuerzo que he hecho con un grupo de personas desde hace varios años, y afortunadamente ya tenemos productos muy concretos. Estos libros han sido muy bien recibidos en diferentes estados, en diferentes países incluso. Está complicado el tema de las empresas culturales o de las productoras culturales, porque sí, debe haber más vínculos entre los distintos capitales, ¿no? Para impulsarlo, porque claramente el recurso público pues es escasísimo, ¿no? Y cada vez el primer damnificado de cualquier periodo de contingencia va a ser la cultura, ¿no? Entonces, yo creo que no está fácil, ¿no? No está fácil, pero también es responsabilidad de los creadores, ¿no? O sea, cuando Salinas de Gortari crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se crea este consejo no como secretaría, sino como dependiente de la SEP, y además, lo digo claramente, se crea después de un proceso de crítica al proceso electoral que hubo en ese tiempo. Sí, claro. Y una parte importante de la oposición en términos de la opinión pública eran los intelectuales. Entonces Salinas de Gortari hizo muy hábilmente este consejo para poder reunir a esta oposición calificada, digamos de alguna manera, y empezó a fomentar algo en México que no existía y que no tiene parangón en otros países. Y lo que yo creo es que si seguimos como creadores esperando que el Estado nos resuelva esto, está difícil. Es una tradición te digo, desde el Conaculta extender la mano y recibir dinero, y a veces esto se ha transfigurado y se sintetiza en frases como pegan con la izquierda y cobran con la derecha, ¿no? Sí. Muchos artistas en lugares como Chiapas, como Oaxaca, sobre todo en el sur del país, que a veces se posan muy vinculados a asuntos sociales, pero realmente es una impostura tanto política como artística, ¿no? Entonces esta parte también es algo que juega dentro del contexto artístico oaxaqueño, y es una parte que se tiene que aminorar, puesto que el Estado está muy gastado, está roto, y también la creatividad se debe notar en las formas en que se consiguen estos recursos. Ah, interesante. O sea, la creatividad del artista. Yo tuve la oportunidad de convivir con un genio, con Fresco Toledo, y le funcionaba el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, pues el creativo y el de hacer dinero. Totalmente. Entonces, creo que falta... Qué bueno, o sea, no podríamos conocerlo, todo el aporte a la vida cultural si no hubiera sido de esta manera, ¿no? Sí, no, y él tenía muy claro este tipo de dinámicas del mercado, ¿no? Entonces creo que es importante que como artistas construyamos estrategias para vincularnos con la iniciativa privada local, federal e internacional, puesto que el arte de Oaxaca, la verdad, es de una calidad sorprendente, ¿eh? Sí. Y también, bueno, yo he visto que estás trabajando en algunos proyectos para la televisión del Estado, ¿verdad? Sí. La verdad es que este tiempo ha sido de mucha ansiedad para mí. Desgraciadamente soy una persona que sufre de ansiedad, entonces esa ansiedad a veces se canaliza en realizar proyectos, ¿no? Y le ofrecí a Canal 9 una serie de entrevistas sobre estos artistas, y ya metiendo en efecto escritores, cantantes, y abrir el espectro artístico, porque la lectura todavía es un medio que no estamos acostumbrados, desgraciadamente, en México, ¿no? Claro. Entonces, mi misión también como comunicador que soy es hacer que estas reflexiones lleguen a la gente a partir de diferentes formatos,
y con diferentes tipos de lenguaje, ¿no? Entonces, me dio la oportunidad el doctor Martín Vázquez Villanueva de emprender este proyecto, y la verdad es que estoy muy contento. ¿Y dónde se puede comprar la colección bibliográfica de artistas contemporáneos? Porque además sabemos que para consulta creo que ya está en el Yago. Sí, en los espacios, pero regalamos. para comprarlo. Fíjate que esta edición ya se nos agotó, Ok. nos quedan muy poquitos ejemplares. Se editaron 1000 ejemplares de la colección, es decir, 2000 tomos, 1000 de cada uno. Ah, bien. Entonces se repartieron gratuitamente en bibliotecas públicas, en museos, en universidades, tanto de México como de otros países. Extraordinario. Se fue al MED, al MoMA, al Pompidou, al Guggenheim de Bilbao. Nos han escrito cartas de agradecimiento de la Embajada de Brasil, por ejemplo, del Reino Unido. Empezábamos una serie de invitaciones de promoción del libro cuando cayó esto de la pandemia. Sí, claro. Pero el caso es que estamos buscando una segunda edición que sí pueda ser vendible. Antes de fallecer, yo le di el texto principal al maestro Francisco Toledo, Ah, bien. y Toledo muy amablemente me hizo algunas anotaciones, Qué me maravilla. dejó el manuscrito. Lo pudo conocer, pudo... Sí, claro, incluso a mí, desgraciadamente, yo pensaba ver estos libros echándome una cervecita con él, como muchas veces lo hacíamos, pero pues bueno, La falleció, invitación, ¿no? yo diría también a conocer el podcast, porque realmente ha sido un gusto enorme, ¿no? ¿Dónde podemos escuchar a Nómada? En Facebook es 979 Arte Actual, en Twitter y en YouTube. En YouTube tenemos también subido el podcast. Son muy breves, son de 3 a 5 minutos, Sí, recomendaciones totalmente. bibliográficas. Algunas las pueden encontrar en internet, otras las pueden encontrar en el Yago, por ejemplo, si es que están en Oaxaca. Y la idea es poder abrirle una ventana a la gente que, como yo, en el encierro tiene ansiedad y que a veces busca una actividad extra para poder canalizar tus malos pensamientos o estas cosas que uno hace, ¿no? Hombre, Alonso, realmente es un enorme gusto escucharte siempre, ¿no? Podríamos seguirnos aquí platicando. Ojalá puedas venir en otra ocasión, porque Sí, hay un con mucho tema que yo creo que vale un programa, que es la política cultural. Es federal, importantísimo. etcétera. O sea, un tema Es importantísimo. ahora de discutirlo, ¿no? Es importantísimo. Yo me asombré mucho que el Plan Nacional del presidente López Obrador tuviera en cultura una página y media. Sí, totalmente. Una ¿no? página y media. Está Es capa caída. increíble, de verdad. En los sexenios pasados, yo no tengo ninguna influencia partidista, pero era muy robusto el apartado dedicado a la cultura. Sí, sí. Teníamos una tradición cultural internacional muy vinculada con la diplomacia. Claro. ¿No? Tuvimos embajadores como Sergio Pitol, como Sí, Octavio sí. Paz, y ahorita tenemos un servicio internacional que a veces deja mucho que desear. Y estos, de repente, estereotipos lugares comunes de que pareciera que es algo accesorio de las élites, pero Qué no hay otra socio, ¿no? propuesta, Qué pero socio. no se sustituye con algo, pues, ¿no? Sí. Y luego hay un tufillo ahí del arte bueno que de repente da miedo, ¿no? Entonces, Sí, el arte comprometido. que sí, le llaman desde el exacto, siglo es XIX, exacto, ¿no? Pues de eso, Sí, ojalá que Con mucho pronto gusto. puedas darte un espacio para platicar, Con mucho gusto. largo y tendido. Pues nuevamente, Alonso, muchas gracias. no, gracias. Marisol, David, Gracias, agradecerles igualmente. lo que están haciendo, agradecerles a toda su pasión en sus proyectos. Y bueno, pues se nos fue realmente como la taza del café rapidísimo este programa. Ojalá que nuestras amigas y amigos lo hayan disfrutado, como para mí en lo personal fue esta muy buena plática. Y pues les agradecemos que nos hayan acompañado y nos vemos en la próxima.